Bienvenidos a un nuevo capítulo del mundo que se avecina. Estamos desarrollando el bloque donde estamos analizando el conocimiento profético en relación al futuro de la humanidad y de este mundo que se avecina. Y lo estamos haciendo de la mano de don Jorge Fernández Díaz. Bienvenido. Muchas gracias. Don Jorge, pues es un político español liberal conservador con fundamento en el humanismo cristiano, ha desarrollado su actividad en distintos cargos, pero sobre todo está invitado porque es un amplio conocedor de la teología de la historia y de las principales apariciones marianas. Efectivamente, en este capítulo queremos abordar con él qué es el conocimiento profético, si se está teniendo en cuenta en los análisis actuales geoestratégicos, geopolíticos o de futuro, cuál es la relación entre razón y fe. Hay una definición muy bonita que dice, el conocimiento profético supone el punto de encuentro entre la verdad divina y el conocimiento humano, ¿no? Y creo que es un modo de comunicarse Dios con nosotros, ¿no? con los hombres, y en un diálogo entre Dios y humanidad a través de los profetas, ¿no? que se ha sido ya en el Antiguo Testamento, pero sigue siendo vigente hoy, y esto es un poco lo que queremos tratar con el señor Fernández Díaz para prepararnos, ¿no? Advertirnos sobre la plenitud de la revelación y de la encarnación, de la redención, ¿no? de Dios en nuestro mundo, ¿no? El Santo Tomás en la Suma Teológica utiliza un poco los términos de profecía considerándola como la revelación de aquellas verdades que exceden al conocimiento natural o bien al conocimiento de cada individuo, ¿no? Ya que en estas se da una cierta limitación, ¿no? Y la razón alumbrada por la fe de alguna manera es lo que nos permite entender esa revelación, ¿no? Ese acto de manifestación de Dios a los hombres, ¿no? Por tanto, podríamos casi definir la revelación como la profecía como una revelación divina, ¿no? Que se realiza a modo de enseñanza. La luz profética, dice Santo Tomás de Aquino, no anula nuestra razón, nuestra luz natural, ¿no? Sino que la presupone y la ilumina, ¿no? Esa luz divina, esa fe que Benedicto XVI también siempre ha tratado, ¿no? La fe ilumina nuestra razón, somos seres racionales, ¿no? Alumbrados por el Espíritu y por la fe, ¿no? Pero, señor Fernández Díaz, precisamente en estos tiempos, ¿no? Que falta tanta fe, ¿usted cree que el conocimiento profético ha quedado un poco de lado, ¿no? En estos análisis geopolíticos, geoestratégicos sobre nuestro futuro tecnológico, ¿no? Que tratamos mucho en el mundo que se avecina, ¿no? ¿Cree usted que realmente estos think tanks, estos analistas tan sabios, ¿no? No están teniendo en cuenta precisamente este conocimiento tan profundo que nos ofrecen las profecías? Bueno, es evidente que sucede así. Estamos en un mundo profundamente, por desgracia, descristianizado, en un mundo que crecientemente le está dando la espalda a Dios. Y evidentemente, en un mundo que se le da la espalda a Dios, el don de profecía, en todo caso, se confunde con otra cosa muy distinta, que es con la adivinación. Entonces la gente va a que le echen las cartas a ver cómo le va a ir en la vida, qué va a venir después. El don de profecía es un don del Espíritu Santo, es un don de Dios, y no hay que confundir la profecía, como digo, con la adivinación, que viene del maligno, que es cosa distinta. Entonces, creo que con eso le he contestado, ¿no? Y al hilo de lo que usted comentaba, me parece una definición muy precisa y muy acertada, ¿no? El don de profecía o la profecía sería el punto de encuentro entre la revelación divina y la razón humana, ¿no? Ya que ha citado a Benedicto XVI, Benedicto XVI, igual que San Juan Pablo II, eran grandes teólogos de la historia. Juan Pablo II no dejaba de referirse a Jesucristo como el Señor de la historia, ¿no? Y Benedicto XVI, su tesis doctoral la hizo sobre San Buenaventura, que junto a San Agustín, como dijimos la semana anterior, sí, fueron los fundadores
de la teología de la historia en la medida que definieron el sentido cristiano de la historia, ¿no? Por tanto, es evidente que la razón humana, iluminada con la fe, y si está iluminada por el don de profecía, eso lo tienen los profetas, y por excelencia, quien es la reina de los profetas, la Santísima Virgen. Por eso, en estos tiempos las mariofanías son tan presentes. Y tan proféticas. Tan proféticas, precisamente por lo que ha dicho usted, porque en estos momentos el mundo le ha dado la espalda a Dios y, por tanto, en sus análisis, en sus estudios sobre el futuro, pues no introducen en la ecuación la variable Dios. Permítaseme la expresión, con lo cual, pues claro, la solución que dan a la ecuación de la pregunta ¿qué futuro nos viene?, etcétera, etcétera, pues es una pregunta que no responde a la realidad, porque le falta nada más y nada menos que Dios a esa ecuación, porque Dios es el Señor de la historia. Bueno, entonces, sobre esa base, pues ya digo, el don de profecía, el Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, etcétera, y en el Nuevo Testamento, y de manera muy especial, que no solo en los tiempos actuales, de manera muy especial desde la Revolución Francesa a nuestros días, es decir, en los últimos 2 siglos. La Revolución Francesa, que marca el cambio de una sociedad teocéntrica, es decir, una sociedad que tenía a Dios como centro, medida y referencia de todo, a una sociedad antropocéntrica, es decir, antropos, el hombre, una sociedad que tiene por centro, medida y referencia de todo al hombre. Y en ese cambio sustancial de la historia de la humanidad que marca la Revolución Francesa, a partir de ese momento se hacen especialmente intensas y frecuentes las revelaciones marianas, las mariofanías. En los 2 últimos siglos existen no menos de 200, están registradas no menos de 200 revelaciones marianas. Y en ese ámbito, porque la Virgen hemos dicho que es la reina de los profetas, en las letanías lauretanas y la decimos... que nos enseña, ¿no? Porque hemos dicho que profecía es una enseñanza, ¿verdad? Claro, evidentemente, ¿no? La Virgen viene como reina de los profetas y como madre de Dios y madre nuestra. ¿Qué madre, si ve que sus hijos van por un camino equivocado, no les advierte, ¿no? Advierte, claro. hijos míos, cambiar, que si seguís por este camino os vais a perder, os vais a caer? Es una muestra de cariño y de amor, ¿no? Claro, nosotros, evidentemente, ¿no? La Virgen es madre, sí, madre de Dios, madre nuestra y reina de los profetas. Por tanto, esa es la dimensión que explica sustancialmente el porqué de las venidas de la Virgen y tan frecuentes venidas de la Virgen a la humanidad. En estos 2 siglos, ¿no? Exactamente. 3. Es curioso, efectivamente, ya habrá ocasión de hablar de ello, si a usted le parece, sí, pero es curioso como, ya que he hablado de la Revolución Francesa, en el siglo XIX las mariofanías en Francia son espectaculares. O sea, sabe que Francia ha sido conocida por los papas como la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, porque fue la primera nación cristiana de la historia. La conversión del rey Clodoveo, rey de los francos, el día de Navidad del año 496. La segunda fue España, la conversión de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo, el 8 de mayo de 586. Pero entonces la fille aînée de l'Église. Entonces, claro, por eso el demonio, por medio de la masonería y demás, se metió tanto contra Francia, porque el demonio es tan malo como astuto, es muy malo y es muy astuto, y sabe perfectamente que Francia y España, por ejemplo, o México, por decir, pues tienen una misión muy providencial en la historia de la humanidad, ¿no? Y por tanto, pues las odia especialmente. En Francia triunfó la Revolución Francesa. Si le parece, lo comentamos en otro capítulo. Perfecto, porque me parece interesantísimo el libro. Es que es el siglo XIX, y fíjese, para dejarlo ahí apuntado, ¿no? Mire usted, es Francia, siglo XIX, insisto, 1830 la Guillac, 1846 la Salette, 1858 Lourdes, 1871 Pontmain, que si usted le parece bien, hablaremos. Sí, me parece muy bien. Fue una gracia extraordinaria a Francia, que no fue arrasada por los prusianos en la guerra franco-prusiana, por la aparición del 17 de enero de 1871 de la Virgen en Pontmain. O sea, en este mundo que se avecina tenemos que tener muy en cuenta, por tanto,
ese conocimiento profético. Y usted ha comentado que el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Me gustaría que se extendiese un poco más, ¿no? Porque se habla de un segundo Pentecostés, después lo hablaremos en el capítulo de las apariciones marianas, ¿no? En Garabandal, una iluminación de la conciencia, un aviso de esa iluminación de nuestra razón, ¿no? De lo que somos con esa inteligencia natural, ¿no? Por la fe, ¿no? Pero específicamente esos dones del Espíritu Santo, ¿no? Que yo creo que se están prodigando en este mundo tan oscuro y tan complicado, ¿no? Vemos acciones pesimistas, ¿no? Usted lo comentaba, la descristianización, pero también se ven muchas luces iluminadoras, faros, ¿no? Y casi siempre está nuestra Madre, la Virgen, y esos dones del Espíritu Santo, esos carismas, ¿no? Que se están dando en personas normales, es decir, porque el profeta es alguien especial, o no. Ya sabe usted, Albert, permítame, que se suele decir que Dios no elige para una determinada misión a los más capacitados, sino que capacita a los que elige. Eso hay que hacerlo muy claro, ¿no? Fíjate, habíamos hablado la semana pasada de Fátima, ¿verdad? 3 pastorcillos, ¿no? Analfabetos. 3 niños de 7, 9 y 10 años, analfabetos, sí. ¿Tal? No sabían lo que era Rusia, ¿no? Para evitar... No, absolutamente, nada, para nada, ¿cómo van a saber? Ni la revolución bolchevique, ni todo esto. Por Dios, ¿eh? ¿No? Eso en las memorias de la hermana Lucia está todo relatado, ¿no? Sí. Cómo pensaban que rusa podía ser el nombre de una vaca que tenía un paisano de la aldea de la Australia donde vivían. No son los sabios que están en la ONU o en el Parlamento Europeo. La sabiduría de este mundo en no pocas ocasiones es necedad para Dios. Está escrito en la Sagrada Escritura, ¿no? Mis caminos no son vuestros caminos, mis juicios no son vuestros juicios, ¿no? Es decir, los caminos de Dios no son necesariamente los caminos trazados con juicios y opiniones meramente humanas, ¿no? Y desde luego las opiniones humanas no suelen, y juicios humanos no suelen coincidir con los juicios de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es muy creativo, ¿no? Busca a quien cree que puede... Dios no elige a los más capacitados para una determinada misión, sino a los que elige los capacita, dándole los dones necesarios para llevar adelante con la correspondencia suya a esos dones, a la gracia, ¿no? La misión que Dios le ha encomendado, ¿no? ¿Cuáles son estos dones? Un poco para repasarlos. Bueno, los del Espíritu Santo son conocidos, los 7. No, pero está bien repasarlos, ¿no? Inteligencia, ciencia, consejo, sabiduría, piedad y temor filial de Dios. Lo digo porque... Me falta uno, ¿no? Pero fíjese que en este mundo que se avecina, estos dones son importantísimos, ¿no? Evidentemente. No solo de profecías. Y luego el don de profecía, pues es un don extraordinario, ¿no? Que Dios se lo da a quien le parece bien, ya sabe usted. Hay profetas hoy en día, igual que Papa Francisco habla de los santos de la esquina de la casa de al lado, de la esquina. Al lado, ¿no? Podemos decir que seguro que nosotros sí, hay grandes profetas. Bueno, hay personas que son agraciados, pues porque Dios así lo dispone, como decimos, con dones de profecía, ¿no? Y hay lo que se llaman revelaciones privadas, ¿no? Y que en algunas de ellas, una vez discernido y efectuado correspondiente juicio por parte de la Iglesia, reconoce que esas revelaciones privadas pues son auténticas, es decir, que no son revelaciones humanas, ni mucho menos preternaturales, ¿no? Sino que son sobrenaturales, ¿no? Y siempre tienen que estar relacionadas, íntimamente relacionadas con la revelación pública, ¿no? O sea, no amplían. La revelación pública termina con el libro de Apocalipsis. Correcto. Es decir, el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, que en griego es la revelación. O sea, que si estamos, yo iba a decirlo, pues en fin, el libro de la Sagrada Escritura que la cierra, ¿no? Que concluye la Sagrada Escritura, con el que termina la revelación pública, es un libro absolutamente profético. ¿Ese debería ser casi nuestro mapa guía para este mundo que se avecina? Hombre, sí.
porque hay esperanza al final, ¿no? Porque No, el Apocalipsis no es no. como en las películas, ¿no? Que No, nos no, muestran no, las no, catástrofes. O sea, es un libro de misericordia y de esperanza, ¿no? Evidentemente, Sí. evidentemente. Es decir, vamos a ver, antes hablábamos de la Virgen y su dimensión de madre, madre de Dios y madre nuestra, madre de la Iglesia, madre de Dios, madre de la Iglesia, madre nuestra. ¿Qué madre no se preocupa de sus hijos? Y si los tiene que regañar porque no van por el buen camino, pues los regaña, pero con todo, precisamente porque los ama, porque los quiere, ¿no? Entonces, podríamos decir, oye, si van por el mal camino y la madre les regaña, les reprende y les corrige, ¿no? Vamos a decir que es muy mala o que viene a advertirle de catástrofes. No, lo que les viene precisamente es por amor, les viene a pedir que corrijan, que no sigan por ese camino, porque si no van a acabar mal, y no quiere que acaben mal. Se van a perder o se van a caer por un precipicio. Pero tiene muy mala prensa esto del Apocalipsis, ¿no? Bueno, sí, porque, hombre, se ha acuñado el término del lenguaje apocalíptico, porque es verdad que toda la que, pues claro, estamos hablando de un libro en el que pues las alegorías pues son tremendas, ¿no? Las visiones, San Juan Evangelista pues las describe, ¿no? El libro del Apocalipsis es de una difícil exégesis, es decir, de una difícil, no fácil, exégesis bíblica, ¿no? Y bueno, de hecho, pues como sabemos, recuérdeme usted la encíclica de Pío XII, era Divine Flentes, me parece que es, en donde precisamente Pío XII en esa encíclica hace referencia a las características de la exégesis sobre las profecías. ¿Cuáles son? De alguna manera, literal, ¿no? Alegórica. Sí, bueno, lo que viene a decir en síntesis el Papa Pío XII es que la primera exégesis, la primera interpretación que ha de hacerse respecto de una profecía es la literal. Por supuesto, siempre y cuando además no contradiga la doctrina de la fe, al depósito de la fe. Eso por supuesto, ¿no? Y luego está la alegórica, ¿no? Pero lo que dice es que en ningún caso, además de no contradecir a la revelación pública, al depósito de la fe, como es evidente, pues no debe contradecir a la interpretación literal. En el tercer secreto de Fátima, lo que se nos dio a conocer en el año 2000 es la visión que habían tenido los tres pastoriños, como sabemos, hoy santos Francisco y Jacintita y la hermana Lucia, ¿no? Que habían tenido el 13 de julio del 17. ¿Pero fue una interpretación alegórica? Exactamente. ¿Ah, sí? Fue una interpretación alegórica. Alegórica. Una interpretación alegórica. Como un cuento. No, una interpretación. Cuando el cardenal Sodano, el 13 de mayo del año 2000, algunos estábamos allí, ¿no? En Fátima, tras la celebración de la misa presidida por San Juan Pablo II y demás, se levantó para aludir al tercer secreto y comunicar que próximamente se haría el comentario teológico, en ese caso por parte del cardenal Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El cardenal Sodano hizo una interpretación alegórica del tercer secreto, aludiendo a que esa visión lo que describía es que con el lenguaje alegórico propio de las profecías, precisamente, era la vida, el caminar por la historia del siglo XX de la Iglesia, que está llena de persecuciones, y que culminará con el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 81 en el Vaticano, ¿verdad? O sea, desde esta visión, Fátima ya ha terminado su misión profética. Eso lo contradijo, esa interpretación la contradijo el cardenal Ratzinger, siendo Papa Benedicto XVI el 13 de mayo de 2010, cuando dijo: se equivocaría quien considerara que la dimensión de Fátima, la dimensión profética de Fátima está concluida. Y es más, como fue el año 2010, dijo que en el escenario de los 7 años que faltan para el centenario de Fátima, el 2017, pues que procuráramos intensificar nuestra conversión, nuestra oración, para que en el año 2017, dijo Benedicto XVI ese día, 13 de mayo de 2010, se consiguiera el triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Esto me interesará mucho, lo vamos a tratar seguro en este bloque, porque creo que es el mayor mensaje de esperanza en estos términos proféticos, ¿no? Hemos de tener en cuenta que Dios, es decir, la historia de la humanidad, y hemos empezado hablando la semana pasada de la teología de la historia, del sentido cristiano de la historia. El final de la historia, la sentencia está dada, es decir, al final del mundo va a venir por segunda vez
el Señor, y con el soplo de su parusía va a meter a Satanás y sus secuaces al infierno y va a juzgar a vivos y muertos. Es lo mismo profeta que precursor, es decir, cuando hablamos de la primera venida, ¿no?, con Juan Bautista, ¿no?, que un poco era casi, digamos, el precursor profeta. ¿Es la Virgen en estos momentos la precursora de esta segunda venida de bueno, su hijo? digamos que para no utilizar calificaciones, Sí. Digamos que la primera venida de Jesucristo, Sí. vino absolutamente en humildad, se encarnó en el seno virginal de María, ¿no?, y nos redimió en la cruz, ¿no? La segunda, así como por tanto la primera venida del Señor fue humildemente, en la familia sagrada de Nazaret. La segunda va a ser en gloria y majestad de los cielos. Y de la misma manera que la primera venida vino de María, encarnándose por obra y gracia del Espíritu Santo en su seno virginal, la segunda va a venir también de María. Esto lo desarrolla un santo particularmente mariano, San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, donde alude a los apóstoles de los últimos tiempos y tal, y la Virgen María como precursora de la segunda venida de Jesucristo, ¿no?, como fue en la primera ocasión. Es verdad que en la Sagrada Escritura, como bien ha dicho San Juan Bautista, y lo dirá el Señor, nacido de mujer no ha habido nadie mayor que el Bautista, ¿no? Pero dirá, cualquiera en el reino de los cielos es mayor que él. Con lo que ahí se abre un misterio que lo dejamos para otra ocasión. Y en cambio Juan Evangelista pues nos deja ese último libro, ¿no?, de la revelación de los últimos tiempos. Él es el amanuense, el escribano, ¿eh? Claro. Es decir, San Juan Evangelista escribe, ¿no? El Señor le dice, cuando tiene las revelaciones y tal, del Apocalipsis, pues escribe, ¿no? Y entonces él en la isla de Patmos, enfrente de Éfeso, pues él escribe lo que el Señor le va dictando. Tiene las visiones y le da al Señor la interpretación de esas visiones. Y precisamente, terminamos casi ya el capítulo, esto está interesantísimo, ¿no?, pero en esa lectura secular, laica, ¿no?, del mundo que se avecina, podríamos decir que nos falta esa visión escatológica, ¿no?, o sea, la explicación de los últimos tiempos. Hacer un análisis en este caso de los tiempos futuros, ¿no?, sin tener en cuenta a Dios, pues ¿qué quiere usted que le diga? Es un análisis de tejas para abajo, ¿no? Bien, pues un análisis, un diagnóstico, pues con un lenguaje meramente humano y con un discernimiento meramente humano, es decir, causas filosóficas, causas políticas, económicas, militares, comerciales, ¿sí? Pero mire usted, contando con esas causas y con los que las ejecutan, que somos los seres humanos, ¿no?, Juan Pablo II, en la obra escrita a 4 manos con Vittorio Messori, perdóname que ahora no recuerdo el título ahora, dirá, hablando precisamente de Jesucristo como Señor de la historia, ¿no?, dirá, la historia la hacen los hombres con su libertad. Dice, pero este es el lenguaje horizontal de la historia, porque junto a esa dimensión horizontal de la historia hay otra dimensión, hay otro eje vertical, porque junto con el hombre y respetando su libertad, Dios, Señor de la historia, hace la historia. Por tanto, Dios es el Señor de la historia, y todo análisis de la historia o del futuro, de la historia futura, sin contar con Dios, ¿me permite un breve comentario? Sí, sí. Y usted, ya que hablamos la semana pasada de Fátima y la consagración hecha por el Papa Francisco de Rusia, en este caso acompañada de Ucrania, ¿no?, al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, mire usted, cuando hizo la consagración, el mismo día, 25 de marzo del año 84, Juan Pablo II, que los frutos de esa consagración pues fueron nada más y nada menos que la caída del muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría, y la desaparición de la Unión Soviética, sin que entre la OTAN, que está tan de actualidad ahora, sí, la OTAN y el Pacto de Varsovia, que era la homónima de la OTAN en el bloque comunista, se intercambiaran ni una bala. Mire usted, en las fechas, la Unión Soviética cayó el día de la Inmaculada Concepción, recuerde, triunfo del Inmaculado Corazón de María,
que es el corazón de la Inmaculada Concepción. El día de la Inmaculada Concepción, ¡pum!, implosiona la Unión Soviética. Oiga, hasta el día anterior, yo recuerdo editoriales de la prensa en donde, a la vista de la situación que se había creado en Europa con la caída poco antes del muro de Berlín, etcétera, se decía, bueno, tenemos Unión Soviética por lo menos para un siglo más. Procuremos que no solo coexistamos pacíficamente, sino, a ser posible, convivamos pacíficamente. Al día siguiente caía la Unión Soviética y era editorial de un periódico muy sabio según los criterios mundanos. ¿Me explico? Pues se explica muy bien. Yo creo que para finalizar este capítulo, pues me quedo con esta idea, ¿no? Porque humildemente en este programa del mundo que se avecina, ¿no? Pues a veces desde la razón o la inteligencia natural hacemos estos análisis, ¿no? Con científicos, con filósofos, intentando pues anticiparnos, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, del humanismo cristiano ético, sobre el mundo que se avecina, pero yo creo que especialmente, y por eso tenía interés que estuviese usted aquí con nosotros, ¿no? En este programa, esta anticipación realmente la que lo atrae ese conocimiento. Sí, sobre todo que quede claro, sí, Albert, si me permite, ¿no? Sí. Que una cosa es el don de profecía, que es un don de Dios, sí, y otra cosa es la adivinación. No, está clarísimo, ¿no? Eso, por lo tanto, no, me ha gustado porque ha puesto el ejemplo clave, ¿no? No acertamos una, no acertamos una, ¿no? Y con eso, pues bueno, quiero concluir con esa nota de humor, ¿no? Porque claro, hablando del mundo que se avecina y concluyendo con don Jorge Fernández Díaz de que no acertamos una, pues bueno. Los que tienen el don de profecía sí que aciertan, y la reina de los profetas, la Virgen, también, pero los corrientes, humanos corrientes... Pues a ella atenderemos a sus mensajes, que yo creo que es un poco pues también el objetivo de estos programas, ¿no? Ver que no solo tenemos esa razón que nos ilumina, sino que nuestra Madre, la Virgen, pues también nos ayuda, ¿no? Nos prepara y nos enseña, ¿no? Que es esa definición que hemos dado al principio de la profecía como una enseñanza, ¿no? De Dios hacia la humanidad. Pues muchas gracias, don Jorge, le emplazo a la semana siguiente y encantado de tenerle a usted con nosotros. Muchas gracias, igualmente.